Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En este quinto episodio de nuestra serie sobre la primera epístola de Juan, llegamos a una de las declaraciones más solemnes y profundas de toda la Escritura. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Aquí el apóstol Juan dirige nuestra atención hacia la santidad absoluta de Dios. No se nos presenta simplemente un atributo divino, sino la pureza perfecta de su propio ser. En él no existe corrupción, engaño ni oscuridad moral alguna. En este estudio, basado en la exposición del teólogo reformado Arthur W. Pink, consideraremos cómo esta verdad confronta toda forma de religión superficial y nos recuerda que nadie puede tener verdadera comunión con Dios mientras permanece en las tinieblas. La luz de Dios no solo consuela, también revela, expone y examina. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Este es pues el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Primera de Juan 1:5. Ahora consideraremos, en primer lugar, la conexión de este versículo con los inmediatamente anteriores. Su relevancia para la epístola en su conjunto se mostrará en nuestra exposición del versículo 6. En segundo lugar, su mensaje o afirmación. En tercer lugar, su alcance, a la luz de la enseñanza de las Escrituras sobre la luz y la oscuridad. En cuarto lugar, su propósito, o las razones por las que se hace esta declaración. La conexión de este versículo con los inmediatamente anteriores. La versión autorizada, idioma inglés, es bastante engañosa, pues el entonces sugiere que el apóstol está infiriendo o señalando una consecuencia de lo que había afirmado anteriormente. Pero no es así. El significado literal del griego es "y este es el mensaje", y así se traduce en la versión interlineal de Baxter y en la RV. El psyche inicial insinúa no solo una conexión directa entre este versículo y los anteriores, sino también una continuación del mismo tema. Como de costumbre, el Espíritu Santo nos ha dado la clave al anunciar el tema de esta epístola en sus versículos iniciales: la comunión con Dios, con los apóstoles y con los demás creyentes. Respecto a esa comunión, ya hemos visto que fue posible gracias a que el Hijo de Dios se encarnó y otorgó a su pueblo un conocimiento experiencial de sí mismo como la palabra de vida. Es la regeneración la que nos capacita para entrar en este inestimable privilegio. No solo es una comunión de vida espiritual, sino también en la verdad que consiste en un conocimiento salvador de Cristo y del Padre. Es, asimismo, una comunión gozosa que, si se practica de forma íntima y constante, produce plenitud de gozo. Ahora bien, se nos informa que es una comunión santa, pues se ejerce únicamente en la luz. La dichosa comunión de la que hablaba el apóstol es radicalmente diferente a todo lo conocido por el hombre natural. El gozo que produce es muy superior a cualquier experiencia sensorial. No es en absoluto carnal, sino totalmente espiritual. Trasciende toda emoción natural. Era necesario insistir en esto para que ni la cordialidad social ni el fervor religioso se confundieran con ella. Siempre ha existido una multitud mixta que se une al pueblo de Dios, profesando su fe en Cristo y afirmando disfrutar de la comunión con Dios. Si bien esta comunión es abierta y gratuita para todos los que participan del Espíritu Santo, ninguna persona no regenerada puede participar de este gran favor. Por lo tanto, era de suma importancia práctica que el apóstol hiciera una declaración clara al respecto para evitar toda concepción errónea de la comunión y su gozo. Lo hace mediante una descripción profunda de aquel con quien se tiene tal comunión y mediante la solemne afirmación de que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Nuevamente, se puede percibir casi de inmediato que "y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos" está íntimamente relacionado con el contenido de los versículos anteriores. Tanto en el primer como en el tercer versículo, Juan había mencionado lo que él y sus compañeros apóstoles habían oído de aquel bienaventurado que se les había manifestado y que era su misión anunciar a sus redimidos. Versículo 3.
y ahora ofrece una declaración concisa de lo que Cristo les había dado a conocer. Este es el mensaje. La traducción de la RV es preferible. Oído de él, pues no se trataba simplemente de algo acerca de Cristo que los apóstoles proclamaban, sino más bien de lo que habían oído directamente de sus labios. La expresión de él claramente se refiere al Verbo encarnado, porque él es la persona principal de la que se habla en el contexto inmediato, porque fue el que envió a los apóstoles y porque es el antecedente siguiente en el versículo 3. Los apóstoles y ministros del Evangelio son los mensajeros del Señor Jesús, y su misión es comunicar su mente y voluntad tanto a las iglesias como al mundo. Pero yo os digo, hermanos, que el Evangelio que yo os predico no es según el hombre, porque ni yo lo recibí de hombre alguno, ni me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, 11, 12. El mensaje de este versículo, el término griego traducido como mensaje, tiene varios matices de significado al traducirlo al español. Young lo define como promesa, pues esa palabra en 2 de Pedro 3:13 deriva de la misma raíz e indica su carácter benévolo. En Hechos 22:30 se traduce como mandamiento, lo que enfatiza su naturaleza señorial. Estas traducciones concuerdan con las dos primeras afirmaciones del Nuevo Testamento sobre el ministerio oral de nuestro Señor. Sus oyentes se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Lucas 4:22. El pueblo se asombraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Mateo 7:28-29. Pero aquí, en nuestro texto, se usa para expresar la esencia de la revelación que él comunicó. Juan resume en una frase concisa lo que los apóstoles habían comprendido de los anuncios de Cristo. O bien, si ponemos el énfasis en «y este es el mensaje que hemos oído de él», su fuerza sería: esta fue la doctrina dominante y central que proclamó nuestro Maestro, en torno a la cual giraban todas las demás y de la cual emanaban todas las demás. Este mensaje fue de suma importancia, tanto en sí mismo como por sus consecuencias, pues respetaba la pureza inefable de la naturaleza divina y su gloria imperecedera. El estilo de Juan aquí es similar a sus palabras iniciales en el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos, la cual envió a su siervo Juan, quien daba testimonio de la palabra de Dios. Como el Hijo dijo al Padre, les he dado las palabras que me diste. Así ellos a su vez las comunicaron a sus conversos. 2 de Timoteo 2:2. Cristo vino aquí para declarar y revelar al Dios verdadero y viviente. Juan 1:18. Y Juan resumió aquí su enseñanza. Este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos, que Dios es luz. Esto no fue un descubrimiento que los apóstoles hicieron por sí mismos, ni una inferencia que extrajeron de las obras y los caminos divinos. No, fue una comunicación autorizada que habían recibido del Salvador y por lo tanto debe aceptarse sin reservas. Coincidimos plenamente con J. Morgan, quien, refiriéndose al contenido de este mensaje, dijo: su sencillez y exhaustividad son asombrosas. Es tan simple que hasta un niño comprende su significado, a la vez que es tan completo que resulta imposible una exposición exhaustiva del mismo. Dios es indefinible, porque definirlo es limitarlo, y hablar de limitar su infinitud es un absurdo. En las Escrituras se le atribuyen nombres y atributos, pero estos solo transmiten vagas nociones de su excelsa perfección. Sin embargo, se revela lo suficiente para preservar la mente de vanas imaginaciones o concepciones burdas de su ser. El hombre no sabe nada de Dios, ni puede saber nada excepto lo que Él ha revelado. En consideración a nuestra capacidad, Dios se ha revelado bajo nombres y conceptos que mejor impactan nuestros sentidos, el canal de todo nuestro razonamiento y el medio por el cual conocemos. A serle. Se hacen 3 afirmaciones. No nos atrevemos a llamarlas definiciones acerca de lo que Dios es en sí mismo,
que, a falta de mejores términos, se puede decir que nos dicen algo de su naturaleza o carácter, y deben ser meditadas con reverencia en el orden en que aparecen en las Escrituras. Dios es espíritu, con Juan 4:24. Dios es luz, primera de Juan 1:5. Dios es amor, primera de Juan 4:8. Dios es espíritu. La ausencia del artículo, en griego, implica que Dios es espíritu en el sentido más elevado. El artículo indefinido en la expresión inglesa a spirit resulta objetable, pues sitúa a la deidad en una categoría con otros seres. Él es espíritu mismo, absolutamente, la única fuente del espíritu. La palabra espíritu significa, en el lenguaje coloquial del hombre, aire, aliento o viento, ese fluido sutil por cuya respiración viven todas las cosas. Lo que el aire representa en movimiento en el mundo natural. Eso es el espíritu divino en el mundo espiritual. La deidad se revela bajo el nombre de espíritu para declarar que todas las existencias, tanto corporativas como incorporadas, derivan su vida y ser espirituales de él. Él es espíritu en la fuente. Las criaturas son sólo corrientes que proceden de él. A serlo. La vida es un principio o poder para actuar o moverse, arraigado en una sustancia o ser. Un ser vivo es aquel que puede actuar desde su interior, pero que depende totalmente de su dador, el Dios viviente, autor y sustentador de toda vida. En sentido negativo, Dios es espíritu significa que es incorpóreo e invisible. Esa declaración era necesaria para corregir las ideas erróneas de aquellos judíos y samaritanos que a partir del elaborado ritual del judaísmo se habían formado una concepción equivocada de Dios. Fue Jehová mismo quien ordenó el imponente mobiliario del tabernáculo y del templo, con sus vasos de plata y oro, sus cortinas de colores brillantes y las magníficas vestiduras del sumo sacerdote. Pero estas cosas nunca tuvieron la intención de sugerir que el gran Dios obtuviera satisfacción personal alguna de ellas. Más bien, fueron designadas como símbolos y emblemas de Cristo. El Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 7:48. Tampoco se complace con elaborados servicios religiosos. Dios es espíritu, inmaterial, y por lo tanto no es sensual ni se deja influir por los sentidos. Dios no puede ser complacido con cosas carnales. No es la arquitectura costosa, la música hermosa, las flores preciosas, ni el incienso fragante lo que agrada a la vista, al oído y al olfato de la criatura, sino aquello que emana de corazones renovados. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, espiritual y sinceramente. Alcance del versículo Dios es luz. Dios es luz nos dice mucho más que la afirmación anterior. Dios no es solo la luz, sino la luz misma, absoluta, esencial, infinita, la fuente de toda luz. Las Escrituras hablan de Dios en una relación peculiar e inmediata con la luz. La columna de fuego era el símbolo de su presencia con Israel en el desierto. Daniel nos dice, su trono era como llama de fuego. 7:9. Habacuc declaró, su resplandor era como la luz. 3:4. El salmista afirma, te cubres de luz como con un manto. Salmo 104:2, sobre lo cual Spurgeon comentó, el concepto es sublime, pero nos hace sentir cuán inconcebible debe ser la gloria personal del Señor. Si la luz misma no es más que su manto y velo, ¿cuál será el resplandeciente esplendor de su ser esencial? Quizás la mejor manera de responder a esa pregunta sea recurrir a las palabras de Primera de Timoteo 6:16, que mora en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. En Santiago 1:17 se le denomina el Padre de las Luces. Dios es luz, expresa toda la excelencia y gloria de la deidad. Debe interpretarse en su sentido más amplio, incluyendo la esencia divina y las tres personas que la componen, pues aunque el Padre sea el principal referente, el Hijo y el Espíritu Santo poseen igualmente la naturaleza divina, y por lo tanto son igualmente luz. Dios es luz
Es una palabra que nos invita a reflexionar y sobrecogernos, pues a veces éramos tinieblas. Efesios 5:8, siendo esta nuestra lamentable condición por naturaleza. Pero también es una palabra que nos alegra y reconforta, pues la luz brilla para el beneficio de los demás, así como la oscuridad se encierra en sí misma. De este modo, reside el Evangelio en esta palabra, pues nos dice que la deidad se ha complacido en revelarse y darse a conocer a los hombres. La luz hace visible todo aquello sobre lo que incide y de lo que se refleja, pero ella misma solo se hace visible en un punto radiante, o disco, como el del sol insoportable, desde el cual inunda el mundo. Así, Dios es desconocido excepto en la persona de Cristo, She Esmiton. Por eso Cristo se designó a sí mismo como la luz del mundo, y por eso la profecía lo señaló como el sol de justicia. Malaquías 4:2, porque donde Él es desconocido, los hombres se sientan en tinieblas, y en la región y sombra de muerte. Mt 4:16. Lo supremo en el mundo físico es la luz. Sin ella, difícilmente podría existir un mundo, pues toda vida y movimiento dependen de ella. Fue la primera de las creaciones de Dios, y es lo último que se desvanecerá ante la inminente gloria de la Nueva Jerusalén. Y sin embargo, de todas las cosas, la luz es la más misteriosa. Se puede medir la distancia del Sol a la Tierra, se puede calcular la velocidad a la que la luz viaja por el espacio, y los rayos pueden pasar a través de prismas, dividirse y analizarse. Pero el Sol mismo aún mora en una luz inaccesible. Ningún ojo puede escudriñar sus ardientes profundidades, y ninguna mente puede arrebatarle su profundo secreto. L. Palmer. Dios es luz. Él es toda la belleza y perfección que la luz puede representarnos. Él es espiritualidad, pureza, sabiduría, santidad y gloria que actúa por sí misma, sin composición, y luego la absolutidad y plenitud de esa excelencia y perfección. T. Reynolds. La metáfora aquí empleada es la más apropiada y completa. Dios es luz, una expresión resumida de las perfecciones divinas. Nos dice que Él es el Dios viviente, pues los rayos del sol ejercen una influencia vivificante, fuente de vigor, salud y crecimiento para todas las criaturas. Es la fuente de toda fertilidad, pues aquellas regiones, los polos, donde el sol apenas brilla, son páramos estériles. Así sucede espiritualmente. Anuncia que Dios es un ser glorioso, pues la luz es un resplandor que deslumbra a quien la contempla. Proclama la excelencia de Dios. En verdad, la luz es dulce, y agradable es a los ojos contemplar el sol. Eclesiastés 11:7. Si es agradable contemplar la luz natural, cuánto más lo será para los ojos de la fe contemplar al Rey en su belleza. Declara que Él es un ser benéfico, la fuente de toda bienaventuranza. La luz es fuente de bienestar y alegría para todos aquellos que se deleitan con sus brillantes y benévolos rayos. Ninguna belleza puede existir sin la luz. Si se excluye, todo encanto desaparece de inmediato. Tampoco puede haber belleza en el alma hasta que Dios ordene que la luz brille en nuestros corazones. 2 Corintios 4:6. Más claramente, la luz es el emblema de la santidad de Dios. La luz es simple o pura. En ella no hay mezcla ni contaminación, ni puede haberlas. Su misma naturaleza y propiedad repelen la impureza. Atraviesa sin manchar todo objeto y medio de impureza. La nieve es tan brillante que no hay otra blancura que la iguale, pero el paso del hombre la estropea y la contamina. El agua brilla intensamente al brotar del manantial, pero la mano del hombre la ensucia. Pero nadie puede disminuir la pureza de la luz. Tal es Dios en su inefable pureza. Asimismo, la luz es un símbolo de la omnipresencia de Dios, pues se difunde por toda la creación, esparciendo sus rayos por doquier. De igual modo, ¿no lleno yo el cielo y la tierra?, dice Jehová. Jeremías 23:24. Lo que llevó al salmista a exclamar: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139:7. La luz está en la colina y en el valle,
en el mar y en la tierra, en la ciudad y en el desierto. Con sus dedos cristalinos abraza la tierra redonda y extiende su manto de resplandor sobre todos los mundos. Palmer. De una manera impactante, la luz también prefigura la omnisciencia de Dios, no solo porque es símbolo de conocimiento y sabiduría, sino por su poder de escrutinio, que penetra en cada rincón de la creación, revelando lo oculto en la oscuridad. Todo lo que se descubre se manifiesta por la luz. Efesios 5:13. La luz lo revela todo, al igual que los rayos de la santidad divina, que detectan el pecado y desenmascaran al mundo como un monstruo que yace en el maligno. Así como la luz revela, nada puede ocultarse a Dios. Él no puede ser engañado, sino que ve las cosas tal como son. Nuestros motivos y aspiraciones son tan evidentes para Él como nuestros cuerpos. Oh Jehová, tú me has escudriñado y me conoces. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos entiendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi camino y mi descanso, y conoces todos mis caminos, pues no hay palabra en mi lengua que no conozcas, Jehová. Tú conoces por completo. Las tinieblas no se esconden de ti, sino que la noche resplandece como el día. Para ti son lo mismo las tinieblas y la luz. Salmo 139, 1, 4, 12. En las Escrituras, la oscuridad y la luz se usan en numerosos sentidos figurados, entre ellos, para significar ignorancia y conocimiento, Efesios 5:8, un estado de naturaleza y un estado de gracia, Primera de Pedro 2:9, el cielo, Colosenses 1:12, y el infierno, Mateo 25:30. Así, Dios es luz y en él no hay tinieblas, subraya y establece la distinción moral esencial entre el bien y el mal, la santidad y el pecado, la inocencia y la culpa. También insinúa que es posible que las criaturas, incluso las caídas, tengan comunión con Dios, pues la luz es difusa, se comunica consigo misma, brilla sobre los cuerpos oscuros y los ilumina. Ahí reside tanto su benevolencia como su dominio sobre la oscuridad, como en Génesis 1, 2, 3. Pero aún más, este mensaje tan completo dilucida todo el plan de redención, en el que Dios actuó siempre con este carácter, manifestando su oposición a la oscuridad y a la vez triunfando sobre ella. En la persona de su Hijo, la luz vino a salvar a los que vivían en tinieblas, preservando inviolable su propia e inefable pureza. No hubo entrega de la luz a las tinieblas, ni concesión ni compromiso, porque cuando se hizo pecado, 2 Corintios 5:21, Dios no perdonó ni a su propio Hijo. De igual modo, se nos enseña a odiar el pecado y a arrepentirnos antes de recibir el perdón. La salvación no es solo un milagro de gracia, sino el triunfo de la santidad. Y en él no hay tinieblas en absoluto. En griego hay una doble negación. Dios es absolutamente perfecto. No hay defecto, ni ignorancia, ni pecado, ni limitación, nada contrario a su perfección, nada que empañe o atenúe el esplendor de su carácter, ninguna posibilidad de deterioro alguno, pues con el Padre de las luces no hay variabilidad ni sombra de variación. Santiago 1:17. Dios es luz que nunca se nubla, que nunca mengua. En ello contemplamos su suprema excelencia. Cuán radicalmente diferente es el Dios verdadero y vivo de todo Dios de invención o concepción humana. Si bien los paganos dotaban a sus deidades imaginarias de ciertas virtudes, también les atribuían algún vicio. En el Dios del panteísmo y otros sistemas filosóficos, la distinción entre el bien y el mal es sólo aparente y relativa, y no real y absoluta, pues Él se identifica tanto con uno como con el otro. Aquí, una vez más, hemos ilustrado la singularidad de las Sagradas Escrituras, pues sólo aquí se nos revela aquel en quien no hay ninguna oscuridad en absoluto. Eso no se podía decir de los santos ángeles, a quienes él acusó de insensatez, Job 4:18, porque antes de ser establecidos en la santidad eran propensos a caer. Tampoco se podía decir de Adán en su inocencia, pues su santidad era mutable. Pero Dios es inmutablemente santo, impecable, porque no puede ser tentado por el mal. Santiago 1:13.
No podemos concebir el más mínimo defecto en Dios, porque su santidad es su ser mismo, y no algo añadido como lo nuestro. Dios es luz. No solo se viste de luz y mora en la luz, sino que Él mismo es luz, solo luz, y no hay nada en Él sino luz. Ahora bien, para hacer esta afirmación aún más enfática, se añade la negación punto a lo positivo. Y en Él no hay tinieblas en absoluto. Ninguna clase de tinieblas, en ningún grado ni manera. Todo lo que se denomina oscuridad está excluido de su ser. Esto implica que debemos considerar el término luz en su sentido más amplio, y no restringirlo a la santidad, pues su antítesis, oscuridad, abarca más que el pecado. Ningún elemento entra en su luz para oscurecerla. No hay límite para su conocimiento, ninguna mancha en su santidad, ningún impedimento para su bienaventuranza. Diseño o propósito del verso. El propósito del apóstol en el versículo 5 puede resumirse brevemente así. Primero, indicar la naturaleza de la comunión a la que los santos son llamados. Es una comunión santa, en la luz. Ese es su carácter distintivo y está necesariamente determinado por la naturaleza de Dios. Segundo, inculcar en los creyentes la profunda reverencia a la majestad divina, que así como la luz no puede mezclarse con la oscuridad, tampoco pueden conversar con Dios a menos que sus corazones estén en un estado adecuado y sus mentes llenas de una comprensión apropiada del ser grande, santo y glorioso al que se acercan. Tercero, dar a entender a todas las generaciones venideras de cristianos que la santidad de Dios brilla en y a través de cada doctrina, cada parte de la verdad, cada ordenanza que Él ha establecido. Cuarto, preparar a sus lectores para lo que sigue en su epístola. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.